de sistemas más sencillos, pues me permitiría tratar de predecir cómo se comportaría el sistema ahora un poco más complejo. Y así fue como se empezaron a idealizar las cosas. Por eso existen gases ideales, o por eso existen gases perfectos, porque nos permiten tratar de entender cómo se describe un sistema simplificando parámetros. Un sistema abierto que implica un flujo de masa y un flujo de energía, las deducciones matemáticas o tratar de describir los equilibrios, híjole, es sumamente complicado. Sobre todo cuando son, por ejemplo, sistemas en donde no son puros, sistemas en donde son sistemas en los que tenemos una mezcla heterogénea, y además tenemos diferentes equilibrios que están involucrados ahí y que al final, bueno, calcula, por ejemplo, el punto de rocío o calcula la entalpía del sistema general. Híjole, son un montón de análisis los que se tienen que hacer, deducciones matemáticas a las que se tienen que llegar para tratar de resolver algo que es complejo. Entonces, casi siempre el método científico, casi siempre el estudio tecnológico y científico parte de conceptos básicos, parte de cosas básicas, parte de generalidades, y a partir de ahí es como se va haciendo más compleja. Y la termodinámica, pues, no es la excepción. De hecho, es una excelente asignatura, es una excelente área en donde primero hace un montón de idealizaciones para hacer simple el sistema, para hacer simple el análisis de estudio, y una vez que ya medio entendemos, ya nos vamos poco a poco migrando a lo más complejo. Entonces, esa clase nos sirvió para tratar de tener en cuenta eso. Ahora, vamos a empezar primero con tratar de entender la ley cero de la termodinámica. Voy a presentarles un PDF, porque quise hacerlo en presentación, pero es sumamente lento. Entonces, hice un simulacro y pasándolo a PDF, resulta que es sumamente fácil de que no haya un atraso en pasar una diapositiva con la otra. Pues voy a... Así lo hice. Entonces, cada vez que doy termodinámica, siempre recomiendo este libro. Yo lo tengo virtual, se los puedo compartir, pero bueno, también está en línea. Se llama Termodinámica de Paul Tippens. Es muy buen profesor. Hoy ya después les cuento una anécdota de este profesor. Chistosísimo. Bueno, se los voy a contar rápido. Este profesor tuve la oportunidad de conocerlo porque estaba dando una conferencia, fue a Sinvestad y dio una plática de termodinámica, algo de lo que él estudia, porque él es un investigador. Y fíjate que pues varios se emocionaron y compraron el libro nuevo, y otros, pues como ya se saturó porque ya venía el investigador a darnos la plática, ya no alcanzaron a comprar el libro nuevo y que se les ocurre clonar el libro. Bueno, para los que no saben qué es clonar el libro es que pues es un copiado de un libro original, pero te lo empastan como si fuera una tesis, haz de cuenta, ¿no? Entonces, obviamente tiene la apariencia de un libro, se dice clonado porque pues, es en esencia el mismo, pero pues bueno, no tiene la portada y eso, sino es una como portada de tesis. Entonces, a eso se llama clonar el libro. Y fíjate que estaba muy chistoso porque pues este doctor es muy, muy famoso, Tippens, y cuando estábamos en la plenaria, o sea, en la conferencia, al final, pues varios de los estudiantes, en ese momento era estudiante de doctorado, se formaron muchos para que les firmara el libro. Y no faltó uno que le llevó a que le firmara el libro, pero era el libro clonado. De México tenía que ser, ¿verdad? Bueno, entonces, ya continuando, este libro, Paul Tippens, a mí me gusta mucho, casi todas las diapositivas son adaptadas al libro de Tippens, salvo unas que no, porque bueno, no todos los libros traen todo, y yo básicamente manejo eso, y cuando lleguemos a tablas termodinámicas, me gusta mucho este otro libro, ahí está, que es el Younes Sengel. Este libro de Younes Sengel me encanta porque trae todo lo que implica tablas. Se los voy a poner ahorita
para que puedan copiar la referencia, porque de ahí voy a estar sacando problemas, de ahí saco casi que a veces hasta el examen. Entonces, ahorita se los voy a mostrar. Déjenme tantito, voy a dejar de presentar para que puedan ver el otro, el libro, para que le tomen captura. Miren, es este libro. Es este. Eh, tengo esta edición, está en línea completamente. O sea, la ventaja de que esté esto es que está accesible en línea. Es de la 7ª edición. Este libro es famoso porque casi todas las tablas que ustedes encuentran en internet de entalpía de vapor, presión de vapor, energía interna, volumen específico, todas estas son tomadas de este libro. Entonces, las propiedades de cómo manejar datos de tablas, a mí me gusta mucho cómo lo aborda aquí, pero los conceptos más básicos me gusta el otro libro, que es el que tengo la presentación, así me guié como en el otro libro, porque el otro libro habla un poquito de cosas más básicas. Este ya es un poquito grado más avanzado, pero las tablas están muy completas, muy buenas, y me voy a estar basando de estos dos libros. Sería bueno que tengan los dos, ¿sí? Bueno, entonces este se los presenté ya, si quieren anotarlo. Está súper completo, pero si no lo llegan a tener, no pasa nada. Se lo puedo compartir por Drive al jefe de grupo y ya que él lo comparta al resto de ustedes, si quieren. Bueno, ahora voy a ya cargar mi otra presentación. Es que porque no hemos platicado de bibliografía del libro, me encantan. Otro libro que también me encanta, no olvídense, este libro, ahorita les voy a decir. Aquí está. Este es el otro libro de base que uso, de base. De hecho, aquí me encanta tomar, mejor no les digo porque luego, te les presento rápidamente este libro que me encanta. Miren. Se llama Fisicoquímica, son 2 volúmenes. Disculpen que está muy gacho, con muy baja resolución. Es Fisicoquímica, está contemplado por 2 volúmenes. Que les estoy mostrando es volumen 1, que básicamente abarca los temas termodinámicos de cajón, primera ley 0, primera ley, segunda ley, tercera ley, y ya de ahí los equilibrios sólido-sólido, líquido-líquido, miscibilidad, coeficiente de partición y demás, se ven en el volumen 2. El autor, aquí, disculpen, no se alcanza a ver, se llama Ira N. Levine, de hecho aquí está mejor. Este es el autor, igual, es una mujer, y está en línea. O sea, estos libros yo los descargué en su momento en línea. Claro, no a la piratería, ¿verdad? Sino a la divulgación del conocimiento. Sí, a la piratería. No digas eso porque estamos grabando. No a la piratería. Bueno, entonces, pero no. La ventaja de que esté en internet es que, bueno, nos dan la oportunidad de tener accesibilidad al conocimiento, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan tener acceso a accesibilidad, abarca temas muy bonitos, pero bueno, una de las desventajas de la fisicoquímica o de la termodinámica es que no se entiende la primera. Ese es el detalle. Cuesta mucho trabajo agarrar un libro de termodinámica y que te sientes y que solito seas autodidacta. Te aburres pronto porque no es un término, no es un tema, no es una asignatura que se maneje súper rapidísimo. Entonces, yo ya me tomé la libertad, por eso están así como designados por capítulos. El capítulo 16 abarca uno de los primeros temas que implica la termodinámica, que en su programa de estudios, en lo que les hice el video, estamos hablando ya de ley 0 de la termodinámica. Vamos a empezar a abordar ley 0 de la termodinámica y vamos a empezar a introducir por qué hubo la necesidad de que existieran los gases ideales. Resumo en 5 minutos la primera ley, segunda ley, tercera ley, y ya empezamos a trabajar en ellas más adelante.
Entonces, ¿por qué surge la primera ley por qué surgieron estas leyes de la termodinámica? Si ustedes se ponen a leer un poquito de la historia de la termodinámica, que se las voy a contar en un minuto, fue sumamente interesante porque ya desde tiempos muy remotos, viejos, ya se conocía que pues pasaban ciertos fenómenos. Por ejemplo, que si tú colocabas un objeto caliente al lado de un objeto frío, pues después de un cierto tiempo se lograba un equilibrio en el que la temperatura final de ambos va a ser la misma. Y entonces sucedió un proceso que ahora le llamamos proceso de transferencia térmica o proceso de energía térmica, proceso de transferencia de calor o ley cero de la termodinámica, en la que se explican más a detalle estos fenómenos. Pero ya desde ese tiempo probaron diferentes materiales, por ejemplo, corcho, por ejemplo, vidrio y otros materiales más conductores, y se dieron cuenta que la transferencia de energía, la transferencia de calor, dependía mucho del material con el que se hiciera ese experimento. Entonces, de ahí surge la necesidad de crear una ley universal que le llamaron ley cero de la termodinámica. De hecho, si lo vemos cronológicamente hablando, primero surgió la primera ley, después la segunda, después la tercera y después la ley cero. Pero bueno, la llamaron ley cero de la termodinámica porque era el principio fundamental y que tuvo razón de ser para justificar las otras tres. Pero para fines didácticos conviene primero hablar de ley cero, porque una vez entendiendo ley cero, entendemos más fácilmente las otras leyes. Entonces, vamos a introducir esta, y esta ley surgió precisamente para tratar de entender una función de estado, una propiedad intensiva de la materia, que ya aprendimos en la sesión pasada, que se llama temperatura, ¿no? Aprendimos que es una propiedad intensiva porque es independientemente de la masa, independiente de donde yo, de si tengo 5 kilos o 6 kilos de algo, me va a mostrar la misma temperatura si está en un sistema en equilibrio. Si el sistema está en equilibrio, voy a tener la misma temperatura en una porción de 1 kilo, en una porción de 5 kilos, de 10 kilos, etc. Por tanto, la temperatura pues debe ser una propiedad, debe ser una función propiamente del sistema, que es intensiva y que es una de las propiedades primarias, al igual que la presión y el volumen, que me arroja o que la podemos medir de manera directa. Por eso vamos a empezar atendiendo primero, pues, temperatura. Entonces, la temperatura, si lo tratamos de buscar en una definición seria, entendemos que es una medida de la energía cinética promedio por molécula. ¿Qué entendemos por eso? Recuerden que en las clases considero participación. ¿Qué entendemos por eso? ¿Puedes repetir la pregunta, Doc? Sí, en la transparencia que estoy mostrándoles, dice ahí, la temperatura es una medida de la energía cinética promedio por molécula. Mi pregunta es, ¿qué entendemos de eso que dije? ¿No viene siendo como el movimiento que tienen las células? Bueno, en este caso las moléculas, entonces el movimiento produce pues el calor que viene siendo la temperatura. Bueno, es lo que entiendo. Pues, ¿puedo participar? Sí, adelante. Pues, o sea, al hacer movimiento de una molécula, estamos haciendo fuerza y esa fuerza se convierte en energía. Es como que así lo entiendo. Ok, bueno, no estamos haciendo fuerza, porque la fuerza proviene de presión. Tiene que ver con energía cinética, pero por conceptos no va por ahí, pero los dos tienen una idea clara. Todas las moléculas dentro, todo lo que sea un sistema, por ejemplo, como dijeron, células, moléculas, iones, electrones, protones,
lo que se les ocurra tiene una propiedad inherente, que es la energía. En palabras elegantes se le llama energía interna, y esta energía interna tiene dos, eh, dos aportaciones importantes. Una es energía cinética y la otra es energía potencial. La energía potencial es la que tiene que ver con aspectos gravitatorios y aspectos gravitatorios y aspectos de presión, mientras que la segunda, que es la energía cinética, tiene que ver con aspectos de movimiento. Si lo vemos desde el punto de vista más molecular, si viajamos o hacemos un zoom muy grande a una molécula de agua y hacemos un zoom cada vez más grande hasta observar que un átomo de oxígeno, que es muy grande, está enlazado con dos átomos más pequeños de hidrógeno, ¿tiene movimiento? Veremos que sí. De hecho, la energía cinética de las moléculas se describe en tres subformas. Tiene energía rotacional, porque la molécula puede rotar sobre su eje central. Tiene energía vibracional, porque los enlaces por sí mismos pueden alargarse y contraerse, alargarse y contraerse. Y además, esta molécula puede desplazarse de un punto a otro. Entonces tiene 3 grados de libertad: traslación, rotación y vibración. Esos movimientos que se ejercen dan suma a su energía interna. Entre más energía cinética tengan, es decir, entre más movimiento haya, más se traduce en energía. Si lo vemos, si nos retiramos poco a poco del zoom y nos vamos alejando de la molécula de agua de interés, vamos a ver que vamos a empezar a ver 2, 3, 4, 1 millón de moléculas de agua juntitas. El producto de los movimientos, el producto de ese trabajo ejercido por los movimientos vibracionales, rotacionales y traslacionales, me generan un incremento de esa temperatura, un incremento en esa energía. Entre mayor sean los movimientos que se estén generando a nivel molecular, mayor va a ser la energía que se está manifestando en el sistema. ¿Y cómo podemos medir esa energía? Bueno, eso se hace a través de la temperatura. La temperatura, por eso se dice que es un sensor, es una medición de la energía cinética neta de una molécula. ¿Por qué? Porque quedamos en un dicho de que la temperatura es una propiedad que no es extensiva, sino es una propiedad intensiva. Quiere decir que en cualquier punto que yo me fije dentro del sistema, debo de tener la misma temperatura. Eso implicaría que la energía cinética que tiene una molécula que se encuentra a 1 metro de distancia con respecto a la otra, pues deben ser, en teoría, la misma. Pero hay algunas moléculas que se pueden mover más que otras, porque algunas se encuentran en la superficie y la tensión superficial no es lo mismo que la energía que va a tener una molécula que se encuentra en el centro del sistema. Entonces, estrictamente hablando, no van a tener la misma energía cinética, pero necesitamos cuantificarlo de manera macroscópica. Por eso se dice que la temperatura entonces es una medida de esa energía cinética, pero por medio, por molécula. Y de hecho, si continuamos leyendo, la radiación infrarroja proveniente del canal del aire en el oído, si estamos viendo la imagen, cuando se mide la temperatura de un bebé a través del oído, es un dispositivo electrónico. La radiación infrarroja que proviene del canal de aire del dispositivo hacia el oído es la que viaja como señal eléctrica y se me traduce en un número. Esa radiación infrarroja me sensa el calor. Esa es la parte más importante de un termómetro digital, el censo de radiación. Acuérdense que nosotros somos objetos que estamos irradiando calor, somos objetos radiantes. Naturalmente nosotros inherentemente tenemos radiactividad, ¿no? Entonces, ¿podemos nosotros ver el comportamiento de la radiación infrarroja, por ejemplo, que hay en el oído? Sí. Y eso puede viajar por señal eléctrica a través
de este mecanismo a través de este termómetro y al final esta señal eléctrica se traduce en un pulso de lectura digital y nos traduce cuánta temperatura tendría el incauto y por qué se podría tomar en la oreja, en el oído, por ejemplo. Ah, bueno, ¿podemos tomar lectura, por ejemplo, de lectura rectal? Sí, porque se supone que si consideramos al bebé como un sistema, la temperatura que estamos sensando en el oído será la representativa de todo el sistema. O sea, si en el oído tenemos 37.5, estamos asumiendo que tenemos 37.5 en todo el sistema. Entonces basta con simplemente tomar una muestra de una pequeña región, porque es una propiedad intensiva, para saber cómo se está comportando la temperatura en el resto del sistema. ¿Sí, jóvenes? Sí. Sí, Doc. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de ahorita al terminar esta pequeña charla? Pues que necesito que ustedes se familiaricen con las escalas de temperatura Celsius, Kelvin y Fahrenheit, tanto para temperaturas específicas como para intervalos de temperatura. Y luego poder, pues, escribir y aplicar las fórmulas de dilatación lineal, área y de volumen, que son una consecuencia del incremento o disminución de temperatura en los cuerpos. ¿Vale? Ese es el objetivo. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero que nada, tenemos que empezar a definir qué es la energía térmica que yo en un principio les mencioné. Bueno, la energía térmica es la energía interna total de un objeto. La suma de sus energías cinética y potencial molecular, que son los dos términos que les conté. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les comentaba de energía interna y que es una contribución de estas dos, energía cinética y potencial? Bueno, la suma de estas dos energías, tanto cinética y potencial, a eso se le conoce como energía térmica. De hecho, este término lo ocupamos muy seguido cuando queremos decir, no, pues a la energía térmica en la que estamos, esta paleta se te va a deshacer. Por ejemplo, si estamos en un clima muy caliente o en un clima muy frío, pues entonces ya hablamos de energía térmica, la energía térmica del medio, la energía, etcétera. Ya estamos haciendo alusión que a esta temperatura, 37 grados centígrados, que estemos, por ejemplo, en un estado, o 20 grados centígrados que estemos en otro, a esa temperatura vamos a tener una energía térmica que va a permitir a lo mejor que se deshaga tu helado o que se mantenga frío. ¿Sí? Entonces, en términos matemáticos, la energía térmica es la suma de la energía cinética más la energía potencial, U más K. En otras ocasiones, la energía cinética puede estar, en este libro está descrita como U, pero en otros libros puede estar descrita como C, que es energía cinética, y la energía potencial como EP, que es energía potencial. Total, que no nos vamos a pelear por los términos mientras identifiquemos qué es uno y qué es el otro. ¿Sí? Y justamente me adelanté tratando de entender qué es la energía interna desde el punto de vista molecular y de hecho aquí se ponen dos objetos. Uno es un resorte y que estos resortitos pueden estar expandiéndose o contrayéndose y que el ejemplo más común es, por ejemplo, la elongación y la contracción de enlaces. Esa es la energía la energía vibracional que les comenté, o que estos resortitos puedan desplazarse a todo el contorno del cubo, y pues entonces estamos hablando de energía traslacional, ¿sí? O que esos resortitos puedan rotar sobre un eje específico, y entonces estamos hablando de energía rotacional. Y nos falta una última. Si estamos hablando de ya sistemas electrónicos, por ejemplo, donde implican electrones, entonces debe haber una energía electrónica involucrada. ¿Sí? Si tú conoces la energía electrónica, la energía cinética, la energía relacional y rotacional, conoces de manera exacta la energía interna que tiene un sistema. Ahora, desde nuestra mecánica clásica, desde nuestros estudios de física clásica, entendemos que la energía interna es igual, perdón, la energía cinética es igual a un medio de una constante por x cuadrada. En otros términos, podríamos decir que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, siendo K una equivalencia de masa y siendo X una equivalencia de velocidad. Y contestando a la pregunta,
Sí, si usted conoce exactamente la energía rotacional, la energía cinética, la energía vibracional y la energía electrónica, puede saber con manera exacta la cantidad de energía que tiene un sistema. Por ejemplo, si yo conociera el aporte electrónico que tiene una persona, su energía rotacional, vibracional y traslacional, podría saber cuánta energía tiene esa persona ahorita. Pero eso no es posible, no al menos ahorita con los avances científicos que se han logrado. Ya para sistemas muy sencillos, para sistemas muy chiquitos, por ejemplo, imagínense el hidrógeno sin el electrón, o sea, un protón, sí es posible conocer su energía translacional, rotacional, vibracional y electrónica y podemos saber de manera exacta la energía que tendría ese protón. Imagínense, pero nada más es un protón solito, aislado, en el vacío, sin electrón. Si le sumas un electrón, el sistema se complica un poco más porque ya estamos considerando el aporte electrónico. Pero acuérdense del principio de incertidumbre de Heisenberg, donde no es posible conocer exactamente el comportamiento dual del electrón entre partícula y onda. Y además, de acuerdo a la distribución de Boltzmann, tenemos una región probabilística en donde se encuentra el electrón. Ya hablar de cuestiones probabilísticas implica que el sistema no es exacto. Implica que el cálculo no será exacto, sino será predictivo. Ahora imagínense si adicionamos más electrones al sistema, por ejemplo, helio, donde ya tiene 2 electrones. Y así podemos continuar. Tratar de calcular la energía electrónica es un reto que hoy en día aún está en tela de juicio y que la química teórica ha estado trabajando arduamente. Entonces no conocemos de manera exacta cómo es la cantidad de energía proporcionada por la electrónica porque no tenemos resuelta la ecuación de Schrödinger. Por eso no podemos saberlo de manera exacta. Pero ya si nos alejamos de la manera molecular, nos alejamos mucho. Y entendemos que no podemos conocer exactamente la energía, pero sí un promedio de ella, entonces ya estamos hablando de una cosa distinta. O que mejor aún, no conocemos exactamente la energía, pero sí podemos conocer una diferencia energética cuando el sistema sufrió una perturbación de un estado 1 a un estado 2, entonces podemos conocer un delta U, una delta térmica, una delta energética, y que eso a lo mejor nos arroje resultados que nos permitan predecir el comportamiento del sistema sin necesidad de saber exactamente a qué energía inició y a qué energía terminó. ¿Sí? Bueno, voy a continuar. Ahora, bueno, entonces, de ahí, ¿cómo contextualizamos qué es la temperatura? Bueno, la temperatura se relaciona con la actividad cinética de las moléculas, como lo dijimos, y de hecho esto es tan cierto que lo podemos traducir en otros fenómenos como la dilatación y los cambios de fase. Si nosotros aumentamos o disminuimos la temperatura de un sistema, por ejemplo, una barra de metal, si somos cuidadosos, si observamos a detalle, a la hora de incrementar la temperatura, estamos aumentando la longitud de esa barra metálica o disminuyendo la longitud de la barra metálica. A ese fenómeno se le llama dilatación. Las moléculas se expanden. Cuando usted introduce energía en el sistema, lo que va a hacer es que una molécula con respecto a la otra genera o gana energía. El hecho de ganar energía hace que se acumule la energía cinética de ella y entonces pueda romper interacciones débiles y generar movimiento. El hecho de generar movimiento hace que una molécula con la otra, un átomo con el otro, se aleje. Y entonces, macroscópicamente, podemos decir que se expandió o se dilató esa barra metálica. Cuando le introducimos suficiente energía al sistema, mucha energía, y concéntrese, por ejemplo, en una olla express, en donde en el interior estamos calentando agua. Al principio estamos introduciendo energía térmica. La temperatura que me está registrando el sistema está incrementándose como resultado del incremento de esa energía térmica.
Como resultado, esa energía térmica se está transformando en energía cinética, porque las moléculas de agua están ganando energía y al ganar energía tienen la suficiente para romper interacciones no covalentes, por ejemplo, puentes de hidrógeno, que son los que reinan a la fase líquida de agua. Pero si continúa adicionando suficiente energía térmica, más y más, lo que va a pasar es que una molécula de agua con otra se alejen lo suficiente, porque la energía térmica que van a tener en su interior va a ser mayor que la energía que aporta la estabilidad de las interacciones débiles o las interacciones no covalentes. Y entre más energía le proporciona al sistema, va a haber un momento en el que una molécula con la otra se aleje lo suficiente. Y entonces esa agua que estaba en estado líquido va a pasar a estado de vapor. Y ya sucedió, y ya sucedió un cambio de fase. Caso contrario, si el sistema de estudio ahora se le retira calor, porque se puso en contacto con un sistema más frío, el calor se cede del sistema caliente al sistema frío, entonces las moléculas de agua empiezan a perder energía cinética, porque están transfiriendo esa energía cinética en energía térmica. Al momento de hacer eso, entonces la energía cinética va a ser menor a las energías que resultan de la estabilidad de las moléculas por las interacciones no covalentes. Lo que va a suceder es que las moléculas se van a empezar a acercar y entonces va a ocurrir otro cambio de fase, que es condensación. Y así sucesivamente. Entonces, ese mecanismo o ese fenómeno o ese censo está gobernado por la temperatura. Ese incremento o reducción de esa energía cinética que ganan las moléculas en el estado microscópico, pero que en el estado macroscópico me permite visualizar otras propiedades. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Yo sí, ¿existe alguna forma matemática o alguna forma de saber cuánta energía se requiere para que exista un cambio de fase? Sí, sí, claro que sí. A eso se le llama, si quieres conocer el cambio de fase, es muy fácil. Eso lo puedes saber con la entalpía de vaporización o la entalpía de la fase correspondiente. Eh, para que hablemos de esa propiedad, que es otra función de estado, que es otra propiedad, perdón, esta no es una propiedad intensiva, esta es una propiedad extensiva, que es la entalpía, tenemos que primero entender los mecanismos de transferencia de calor a presión constante, porque la entalpía solamente es una propiedad que sucede a presión constante. Verás, ¿es posible conocer la cantidad de energía que implica un cambio de fase? Sí, pero tenemos que entenderlo poco a poco. En la termodinámica es así, ok, quieres conocer la energía, pero si tú manejas o haces muchas variaciones, muchas variables, el cálculo para conocer el cambio entálpico de ese cambio de fase va a ser difícil de calcular porque estás metiéndole muchas variables. ¿Qué te parece que hagamos esa deducción matemática, que podamos hacer ese cálculo del cambio de fase, pero tratando de tener una de tantas variables constante? ¿Qué te parece que lo hagamos a presión constante? Ah, no, pues es que si lo hacemos a presión constante, reducimos una variable, nos quedamos con dos, volumen y temperatura, y es más fácil calcular la entalpía así. Ah, perfecto. O podemos hacer el cambio y decimos, bueno, vamos a hacer el cambio de fase, pero ahora manteniendo el volumen constante. ¿Qué te parece? Entonces, ¿podemos calcular el cambio de fase? Sí, pero ahora manteniendo el volumen constante. Y eso sí es posible. Es más, no nada más hay una fórmula matemática, ya hay hasta un instrumento que te permite calcular este tipo de cambios entálpicos y se llama un calorímetro. No sé si contesté tu pregunta. Sí, bueno, en parte sí. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ya si lo establecemos por un viaje microscópico al macroscópico, pues vamos a definir que la temperatura no es otra cosa más que la sumatoria de todas esas energías cinéticas de cada una de las moléculas divididas entre ese número de moléculas. Por eso estamos diciendo que la temperatura es un promedio. ¿Sale? Es una sumatoria de cada una de las energías cinéticas por molécula. ¿Sale? Ok.
cabe mencionar, por ejemplo, si ustedes observan el dibujo que está al lado, voy a tratar de hacerlo más grande para que lo puedan visualizar. ¿Qué diferencia tendrían entre temperatura y energía interna? Porque podrían decir, a ver, bueno, es que si la temperatura es una medida, ¿por qué no sé, porque alguien de ustedes puede pensar, ¿por qué la temperatura no es energía interna? ¿O no es el resultado de la energía interna que está ganando un cuerpo? Por ejemplo, si estamos incrementando la temperatura de un cuerpo, pues se entiende que estamos aumentando su energía cinética. Y si las dos propiedades están aumentando a la par, por qué no mejor unificar las cosas? Si ya estamos diciendo que termodinámica es algo simplista, ¿por qué no combinamos las cosas y decimos que la temperatura es una medición de la energía? O, mejor dicho, que la temperatura es energía interna. ¿Alguien tiene alguna sugerencia del por qué no es apropiado confundir temperatura con energía interna? Vendría siendo porque la temperatura solo se encarga de medir el movimiento de las moléculas, que viene siendo la energía interna, que viene siendo la energía potencial y la energía cinética presente, pues, en una molécula, y la temperatura solo se encarga en medir como ese movimiento. Ok, tienes un punto en el sentido de que la temperatura solamente sensa la energía cinética y no estrictamente energía potencial. Ok, pero debe haber una razón más de peso, porque a veces la energía potencial en ciertos sistemas no son relevantes. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una molécula muy pequeñita, muy pequeñita, en el que podamos prescindir de la energía gravitatoria, podemos solamente hacer la suposición de que la mayor porción de energía es cinética y no potencial. En ese sentido, ¿ya la temperatura sería igual a la energía térmica cinética? Nos pone que en ese caso también, aunque sea mínima, también existirían las dos energías. Entonces, esas dos energías vendría siendo, pues, la energía interna. Bueno, según yo, tal vez esté mal. No, no estás mal. Es una buena aportación, pero hay una aportación de mayor valor. Veamos la imagen que está aquí. Presten atención en ella. Imagínense que tengo una jarra. Vean, si son más observadores, por favor vean que una jarra, no sé si ven el cursor. Profe, ¿podría acercarlo un poco? Es que no puedo ver bien. Disculpe. No, sí, a ver, permítame, lo hago grande el zoom. A ver, no sé si así se vea. Sí, así está bien. Disculpe. Ok, a ver, entonces, vamos a tratar de ver este experimento. Fíjense, eh, hay una jarra grande y hay una jarra pequeñita. La de la izquierda es una jarra grande y la de la derecha es una jarra pequeñita. Ambas jarras contienen agua líquida a la misma temperatura. O sea, una está a 90 y la otra está a 90. Y vamos a tratar de vertir el agua caliente en un cubo de hielo. Para poder realizar el experimento y poder comparar la jarra grande y la jarra pequeñita, vamos a imaginar que vamos a poner un mismo hielo con igual de dimensiones e igual peso o igual masa. Es decir, el cubito de la izquierda va a ser igual al cubito de la derecha. Ahora, pero acuérdense, ambos están a 90 grados centígrados, o sea, a la misma temperatura. Y resulta que la jarra grande, cuando yo la vierto sobre el hielo, observo que lo que queda de hielo remanente es menor que lo que yo observo al vertir el agua caliente de la jarra pequeñita.
Si yo vierto el agua caliente de la jarra pequeñita, me doy cuenta que obtengo una barra de una barra de hielo más grande. Que en ese saber, ¿qué podemos inferir? ¿Puedo participar, Doc? ¿Sí? Bueno, según yo, pues como nos había dicho que la temperatura es la medida de la energía cinética promedio por molécula, en la primera jarra, pues se ve que pues es un volumen mayor al de la segunda jarra. Entonces, como nos está diciendo que es un promedio por molécula, entonces, por lógica, la primera jarra tiene más moléculas que la segunda. Entonces, su promedio va a ser mayor al de la segunda jarrita Ah, y no, espérate. Es que nos estamos confundiendo un poco ¿Perdón? porque, espérame, porque tanto la jarra chiquita como la jarra grande tienen la misma temperatura. No está variando la temperatura ahí. Ah, O ok. sea, Sí, o sea, ajá, eso es lo que estaba yo comentándoles insistentemente. Observen que ambas jarras están a 90 grados. Si la temperatura fuera la misma, si la temperatura fuera la misma que la energía interna, la energía para deshacer el hielo tendría que ser la misma. Entonces, independientemente del tamaño de la jarra, ambas jarras tendrían que deshacer la misma cantidad de hielo, pero no es así. ¿Sí me explicó? Aquí es una de las cosas más importantes de la diferencia entre temperatura y energía. ¿Y por qué no puede ser un área de contacto? Contestando a Karen, ¿por qué? Porque el cubo de hielo de la izquierda es el mismo al cubo de la derecha. Ambos tienen las mismas dimensiones y pensemos que, claro, pensando un poco más a detalle en este experimento, vamos a procurar que toda la superficie de contacto de ambos hielos se cubran perfectamente. Porque, bueno, si ponemos muy poquita agua acá, en la jarra chiquita, pues a lo mejor nada más cubre una parte del hielo y a lo mejor por error experimental estamos haciendo una mala deducción. Pero vamos a suponer que la cantidad de agua de ambas es la suficiente eh, para poder interactuar con toda la superficie del contacto de hielo. Si es así, ¿por qué se explica que la jarra más grande, la que contiene más agua, deshace más el hielo y no la menor? Profe, ¿no vendrá siendo ahí la energía interna que contiene, bueno, como tiene más agua, pues le está suministrando mucho más energía interna al hielo, lo que provoca que sufra bueno, su energía, traslacional aumente, entonces, se separa y existe, pues, el cambio de fase. Ok, no hay misma cantidad de agua. En la jarra grande tenemos más agua que en la jarra más pequeñita. En la jarra más pequeñita tenemos menos agua. Pero aquí lo lógico que ustedes van a pensar es que, claro, si tienes más agua caliente, tienes más energía y va a ser más la energía, va a ser mayor la energía para poder deshacer el hielo. Si yo, vamos a suponer que para deshacer el hielo completamente necesito, por ejemplo, 1000 calorías. Vamos a suponer, 1000 calorías para deshacer el hielo. La jarra mayor a lo mejor no tiene las 1000 calorías, a lo mejor tiene 750 calorías y por lo tanto lo único que queda de hielo pues son la cuarta parte. Mientras que la jarra chiquita a lo mejor no tiene 750, tiene 500. Entonces, pues se entiende que nada más va a deshacer la mitad del hielo. Entonces ya estamos infiriendo que no podemos, que si partimos del hecho de que la temperatura es lo mismo que energía, este experimento nos muestra claramente que no, porque independientemente de la misma temperatura, cuenta mucho la cantidad de masa de agua. Y entonces, si la masa tiene que ver con la energía interna también, la energía interna se infiere que es una propiedad intensiva o una propiedad extensiva.
¿Podría repetir lo último, Doc? No escuché bien, disculpe. Con esta propiedad, ya lo contestó Karen, con este experimento nos damos cuenta que la energía interna depende de la masa. Entre más masa tengas, más energía tienes. Por lo tanto, si tú tienes agua a la misma temperatura que otra, pero tienes más agua, se infiere que vas a deshacer más hielo. Este es el experimento, un experimento muy bonito en el que se diferencia temperatura de energía térmica. ¿Por qué? Porque la temperatura, independientemente de la masa, tienes misma temperatura, pero la energía interna no. La energía interna depende de la masa. Por eso la temperatura es una propiedad intensiva y la energía interna es una propiedad extensiva. Vuelvo a repetir, la energía interna es extensiva porque depende de la masa, lo estamos viendo claramente en el ejemplo, y la temperatura no, la temperatura es intensiva. Por eso las dos propiedades no pueden ser lo mismo, porque una depende de masa y otra no. ¿Sí queda claro? Sí, sí queda claro. Sí, Doc. Sí. Sí, Doc. Voy a continuar. Bueno, y aquí entra una parte bonita que ya estamos entrando al equilibrio de temperatura. En el experimento pasado aprendimos que si adicionamos agua caliente al hielo, pues una porción del hielo es el que se deshace y la otra porción parecería que no le pasó nada porque no alcanzó la energía interna o no fue suficiente la energía interna para poder deshacer a todo el hielo. Entonces, ¿hasta dónde es posible deshacer al hielo? Bueno, entonces lo que surge es un equilibrio de temperaturas. Hay un equilibrio térmico, debe haber un equilibrio térmico implícito en el que un sistema muy caliente con un sistema muy frío, al transferir energía térmica de un sistema al otro, pues un sistema va a calentarse y otro sistema se va a enfriar. Pero ¿qué tanto un sistema se calienta y qué tanto un sistema se va a enfriar cuando hay una transferencia de energía térmica? Bueno, eso nos lo dice el equilibrio de temperatura. Y para que exista ese equilibrio, ¿qué es lo que se está transfiriendo? Ya entendí que temperatura no es lo mismo que energía interna. Eso ya me quedó muy claro. Pero no me queda claro cuál es el mecanismo por el cual se lleva a cabo esa transferencia de energía de el agua caliente al hielo. Transferencia de calor. Por medio del calor. Entonces necesitamos conceptualizar algo muy importante que es el calor. El calor se define como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperaturas. No tenemos que confundirnos. El calor no es energía térmica. El calor es un mecanismo de transferencia. Es una manifestación energética, ¿sí? De transferencia de un sistema a otro. Ese es calor. ¿Ok? ¿Y cómo se va a llevar a cabo este mecanismo? Este mecanismo únicamente va a existir cuando tenemos una diferencia de temperaturas entre estos dos sistemas. Y que estos sistemas deben estar, díganme ustedes, en un análisis aislado, cerrado o abierto. ¿Abierto? Abierto, ¿no? Puede ser abierto o puede ser cerrado. Y también es... ¿Puede estar aislado? No. No, No. ¿Qué va a pasar si es aislado? No se va No a se transferir. transfiere. No va a haber no, transferencia de calor. No va a haber transferencia de calor.
esperaríamos que el calor sea igual a cero. Este tipo de cosas parecen sencillitas, pero más adelante, ¡ay, cómo se me confunde! ¿Sí? No perdamos el piso. Ahora, dos objetos van a estar en equilibrio si y solo si están a la misma temperatura. Por ejemplo, si yo tengo un objeto que está a 20 grados centígrados y lo acerco a otro objeto que está a 20 grados centígrados, ¿va a suceder un fenómeno de transferencia de calor? No, No, porque ya está porque igual. No, porque estamos a la No. misma temperatura. Sí, puede. Ahora, si yo tengo un sistema que está a 20 grados centígrados y lo acerco a otro que está a 10 grados centígrados, ¿va a suceder una transferencia de calor? Ahí sí. 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 ¿Con qué temperatura queda? ¿A qué temperatura van a quedar ambos al final? A 15 grados centígrados. Eso no lo sabemos porque no, saber la temperatura resultante no nada más es un promedio. La temperatura resultante final depende de la masa, la propiedad de la materia y demás. Por ahora, ¿qué temperatura final sería? No tengan que decirme un número. ¿Qué temperatura final esperarían? Que ambas fueran iguales, ¿no? Que ambas fueran iguales. Que la temperatura, que la transferencia de energía del cuerpo caliente que está a 20 grados centígrados se vaya transfiriendo a la de 10 grados centígrados hasta un punto en el que la temperatura de ambas sea el mismo. En ese momento estamos hablando de un equilibrio térmico. ¿Sale? ¿Dudas Sí. hasta aquí? Ah, no, ninguna. Bueno. Y de ahí fíjense ustedes que, ok, bueno, si ya sabemos que la temperatura es una medida promedio de la energía cinética de las moléculas, ¿cómo rayos vamos? O sea, entonces, si la temperatura es una medida, como el kilogramo es una medida, necesitamos pues un instrumento que nos permita conocer ese valor de la temperatura. Así como para el kilogramo existe la báscula. ¿Sí? Sí. Entonces necesitamos un instrumento que nos permita, pues, leer, nos permita conocer el valor de la temperatura. Entonces, un termómetro es cualquier dispositivo que, mediante escalas marcadas, puede dar la indicación de su propia temperatura. A ver, chicos, ¿qué propiedad podría utilizar para conocer la temperatura de un sistema? Vamos a suponer que no conocemos ahorita lo que conocemos actualmente de termómetros, no sabemos nada, y nos vamos a ir a la época en donde esto estaba en auge, y te preguntaste como científico y dijiste, oye, este cuerpo se está calentando. Y ya con el experimento pasado de arrojar 2 jarritas al agua, demostré que el sistema tiene dos propiedades independientes. Una es temperatura y la otra es energía interna. Entonces, pues necesito un sensor que me permita medir la temperatura y necesito otro sensor que me permita medir la energía interna, porque son dos cosas distintas. ¿Cómo le harías para poder medir la temperatura de ese cuerpo? Ay, se me fue el audio, ya no me escucharon. Estamos A ver, aquí hay varias personas, por ejemplo, Sofía me ¿Con dice, mercurio? con la misma de las dos estaría, no, perdón, Sofía dice, una podría ser con el tacto. Ok, bueno, el tacto pudiera ser un primer pinino para decir, bueno, a ver, pues sí está más caliente, ok, ya, pero eso nada más me daría un sensor, ¿no? Es como, ok, nada más te diría, está más caliente o está más frío, pero este instrumento que tú tendrías, que es el tacto,
pues no sería muy exacto porque no creo que puedas identificar variaciones de 1 grado centígrado, 2 grados centígrados, 0.5 grados centígrados, 0.2 grados centígrados. Y la otra es que no tendrías una cuantificación exacta. Lo único que tú dirías es, pues está más caliente o está más frío, pero no tendrías un valor exacto, o sea, una cuantificación, que es lo que pretendemos. Por ahí me comentan, aire y agua, a ver, ¿cómo sería con aire y cómo sería con agua? Profe, una pregunta. ¿Estamos dejando de lado los fenómenos de dilatación térmica, No, verdad? puedes decir dilatación, solo explícamelo bien. O sea, el ejercicio es que estemos en la época en donde estaban descubriéndose los termómetros y que tú me digas, me expliques, mira, a ver, podríamos conocer la propiedad o podríamos medir la temperatura si aprovechamos esta propiedad que tienen estos materiales que son muy fácilmente percibibles, que los podemos percibir a simple vista y que a lo mejor este cambio de propiedad se pueda medir por alguna traducción métrica y que este cambio en esta propiedad me arroje un valor que va a cambiar si le aumento o le disminuyo la temperatura, perdón, si le aumento o le disminuyo transferencia calórica a algo. ¿Quién? Córrele, chicos, que se nos ha ido el tiempo y tenemos que avanzarle. Acuérdense que tenemos la más... Es que, como dijo Martín, el mercurio es un buen instrumento porque es muy susceptible al calor, a dilatarse con calor. Pero lo que no sé es cómo estableceríamos desde cero un sistema de medida de temperatura. Entonces, no sé. A ver, ok. Está claro que necesitamos... A ver, lo que yo necesito es medir más o menos de manera cuantificada esos cambios de energía interna que tendría el sistema, que se expresan en energía cinética. Esos cambios de energía cinética necesito cuantificarlos para saber si está ganando o está perdiendo energía térmica. Y pues eso me lo va a decir el termómetro, ¿no? O sea, se supone. Entonces, vamos a suponer que yo caliento por azares del destino, arcilla. Voy a calentar arcilla, pero yo no sé cuánto la estoy calentando porque no tengo una medición de cuánto estoy calentando. Entonces, te vas a la naturaleza y observas que muchos cuerpos sufren cambios cuando le incrementas la temperatura. Por ejemplo, como bien comenta aquí Karen, puedo poner a lo mejor un vaso, bueno, estoy tratando de adaptar lo que ella me comenta, pero te lo voy a decir, a lo mejor voy a decirlo más fácil. A lo mejor si yo pongo hielo, yo me doy cuenta que el hielo, cuando está en un contenedor más caliente, pues este va a cambiar, hay un cambio de fase. Y entonces puedo saber si se está incrementando o se está disminuyendo. Sí, pero por ahora no sabemos cuantificar. Ese es el detalle. ¿Podemos utilizar cambios de fase? Sí, pero los cambios de fase no nos estarían diciendo, pues, a ciencia cierta, cómo cuantifico. Entonces, algo que se preguntaron en aquel entonces, esta misma pregunta se hicieron hace mucho tiempo, y dijeron, oye, ¿qué te parece que vamos a utilizar otra propiedad que sea más fácilmente percibible a que yo esté ahí, pues sentado, viendo a qué hora se funde el hielo? ¿Y qué tal si para cuando se funde el hielo mi sistema ya se enfrió? No sé. Entonces, lo que hicieron es, vamos a utilizar una propiedad de la materia que se llama dilatación. Ya en ese momento habían observado que cuando un sistema se calienta, de hecho todos los sistemas conocidos, cuando se calientan y cuando se enfrían, sufren un proceso de expansión y un proceso de contracción. Algunos propusieron, por ejemplo, dice, bueno, vamos a utilizar el agua, porque el agua tiene un coeficiente de dilatación y ya lo voy a tratar de poner a lo mejor en un tubito capilar. ¿Por qué un tubito capilar?
porque el tubito capilar contiene un muy pequeñísimo volumen, que si calientas el tubito capilar, es muy fácil de ver cómo migra por capilaridad del agua hacia arriba o hacia abajo, según esté caliente o según esté frío. ¿Sí se lo están imaginando, chicos? Sí, Sí, Entonces, Así a lo es. mejor, pero ¿cuál fue el problema del agua? Que el coeficiente de dilatación térmica no era tan wow, era súper chiquito. Entonces dijeron, o sea, híjole, ya sí que yo quiero medir como el cambio que sufre el agua por consecuencia de lo caliente que esté este objeto, no lo puedo hacer porque necesito a lo mejor más calor o que el cuerpo permanezca más tiempo caliente para que yo pueda obtener una medida significativa del agua. Bueno, dijeron, vamos a utilizar otro. Bueno, dijeron, ¿qué podemos utilizar que no tenga estas energías intermoleculares tan fuertes? Porque el agua tiene muchos puentes de hidrógeno. Ah, pues, ¿qué te parece que utilicemos alcohol? El alcohol tiene un puente de hidrógeno menos. Al tener un puente de hidrógeno menos, tendría menos energía de interacción. Y al tener esa menos energía de interacción, con mínimos cambios de temperatura, debería de ascender o descender. Y entonces existen los termómetros de alcohol. De hecho, hasta están pintados con un colorante, porque como el alcohol es blanquito, para que yo pueda visualizarlo perfectamente, pues hay que ponerle un colorante, para que el colorante me indique a dónde está la rayita de qué tanto se dilató, qué tanto se contrajo. O sea, entonces yo tengo que generar un instrumento que voy a colocarlo por contacto en este otro sistema que quiero medir, y por contacto, rápidamente, tengo que ver cómo el alcohol se dilata o se contrae en un tubito relativamente angosto para que yo pueda ver esos cambios muy puntuales y rápidos. Y entonces empezaron a homogenizar sus medidas y a estandarizar unidades. Ah, pues mira, va a haber cambios. Cada cambio va a estar expresado en una unidad. Entonces va a estar en centígrados y dependiendo del país, pues centígrados, grados Fahrenheit, etcétera, porque cada país tiene su propia unidad de medición, dependiendo del sistema implementado. Pero el alcohol tenía un problema que presentaba el mismo problema que el agua. El agua tiene un coeficiente de dilatación que rompe su tendencia cuando estamos a 4 grados centígrados, que es cuando el agua está muy dilatada y después de los 4 se contrae otra vez. Y antes de los 4, o sea, fíjense, vamos calentando el agua, se va dilatando, llegas a 4 grados centígrados, se contrae y después se vuelve a expandir. Ese es un error que también lo tiene el alcohol. Y entonces ese es un error en la medición, porque ¿cómo vamos a hacerle para saber, por ejemplo, cuando la temperatura esté cerca de 4 o 5 grados centígrados por ese error? Necesitamos algo que se esté dilatando constantemente, pero que no se contraiga en algún punto. Entonces, ya después de varias búsquedas, el mercurio es un metal que tiene esta propiedad de dilatación térmica muy marcada, con pequeños cambios de temperatura. Puedes ver por diferencia una dilatación muy grande o una dilatación muy pequeña, y que no tienes este problema del punto triple del agua, en el que una parte en algún punto se contrae y se expande de manera inexplicable en ese entonces. Por eso fue que existieron estos termómetros. Pero hay un pequeño problema, que seguimos dependiendo de la propiedad de algo más. A ver, si yo estoy diciendo que la temperatura es una propiedad intensiva de la materia, que no depende de la masa, ¿cómo rayos voy a conocer una escala universal que deje de depender de la propiedad de alguien más? Porque hasta ahorita los termómetros normales de mercurio, los de alcohol, etcétera, están dependiendo de una propiedad de otro material. O sea, indirectamente estoy midiendo la temperatura de un objeto. ¿Por qué indirectamente? Porque según se calienta o se enfríe, pues indirectamente con otro instrumento voy a ver qué tanto se dilató o se contrajo este otro. No estoy midiendo de manera directa.
Pero ok, para ese entonces funcionó perfectamente estos termómetros y me daba un indicativo de si estoy aumentando o disminuyendo la temperatura. Y bueno, de ahí surge la ley cero de la termodinámica. Si dos objetos A y B están en equilibrio por separado, con un tercer objeto, C, entonces los objetos A y B están en equilibrio térmico mutuo. ¿Sí quedó claro eso? ¿Podría repetirlo, Doc, por favor? La ley cero de la termodinámica dice, si dos objetos A y B, aquí está, dos objetos A y B, están en equilibrio, separado uno del otro, vean, el A y el B están separados uno del otro, pero están en equilibrio con un tercer objeto, que este tercer objeto le vamos a llamar testigo, o en otras palabras le vamos a llamar termómetro. ¿Por qué está en equilibrio térmico? Porque después de cierto tiempo, la dilatación térmica de mercurio ya no varió, está constante, está fija en el tiempo. Por lo tanto, esto está en un equilibrio térmico, A con C. Ahora, voy a ver B con C. Si B con C sucede lo mismo que el anterior caso, que B esté en equilibrio térmico con C a la misma temperatura, ¿qué va a pasar si yo junto B con C? Perdón, B con A. Pues B con A van a estar en equilibrio térmico entre sí. ¿Sí queda claro? No lo entendí muy bien, Doc. Sí. Va de nuevo. Si yo tengo un sistema A, cualquier sistema a una temperatura de 20 grados centígrados, por ejemplo, y acerco este instrumento llamado tercer objeto, objeto C, lo acerco al objeto A, el objeto C va a entrar en un equilibrio térmico con el objeto A, tal que con el tiempo el objeto C va a tener 20 grados centígrados igual que el objeto A, porque están en equilibrio térmico. Ahora, por otro lado, otro objeto B igual está en equilibrio térmico con el objeto C a esos mismos 20 grados centígrados. Si el objeto A está a 20 grados centígrados con el objeto C y el objeto B está a 20 grados centígrados con el objeto C, entonces el objeto B y el objeto A están a 20 grados centígrados. Por tanto, el objeto B y el objeto A están en equilibrio térmico. ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Sí, Perfecto. Doc. A Sí. eso se le llamó ley cero de la termodinámica. Grábenselo de memoria porque yo sé lo que les digo. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ninguna. Bueno, me voy a ir un poquito más rápido para tratar de avanzar lo máximo que se pueda. ¿Sale? Entonces, bueno, entonces de allí existen, como les comentaba, diferentes escalas de temperaturas. Hay algunos que dijeron, no, a ver, changos, a ver, ya sé más o menos, ya encontré el material para poder medir la temperatura. Ya sé que puedo utilizar un material que tenga una propiedad de una dilatación que tenga una gran dilatación por pequeños cambios de temperatura, pero no he tenido una referencia. Recuerden ustedes que en la investigación, en la ciencia, en todos lados, siempre se ocupa un punto de referencia, jóvenes, para todo. ¿Por qué? Porque sin el punto de referencia no puedo saber exactamente unificar ideas o unificar dimensiones. Por ejemplo, si yo te estoy diciendo, a ver, yo tengo una casa que mide a lo mejor 30 metros cuadrados. Y tú dices, ah, no, pero yo tengo una casa, mira, que mide 75, 850 centímetros cuadrados. La primera pregunta es, ¿qué casa es más grande? ¿Cómo voy a saber qué casa es más grande si estoy comparando las unidades, si estoy comparando las magnitudes con unidades distintas? Porque uno es metro cuadrado y el otro es centímetro cuadrado. ¿Qué tendría yo que hacer? Para poder comparar estas dos, tendría yo que unificar las unidades.
porque una vez que unificamos unidades, entonces sí podemos comparar. Tú no puedes comparar zapatos con zapatillas, no puedes comparar, por ejemplo, manzanas con plátanos. Necesitamos unificar. Para un objeto de medición sucede lo mismo. Necesitamos un punto de referencia, un punto de medición. Entonces, por ejemplo, en las escalas de temperatura así pasó. Tiene que haber dos intervalos. A ver, si estás midiendo algo, tiene que haber un intervalo inferior y un intervalo superior, como en todas las medidas lineales. Si estás midiendo algo, tienes que partir de base y tienes que terminar en algo. Entonces le vamos a llamar, a uno le vamos a llamar límite inferior y al otro le vamos a llamar límite superior. ¿Qué para ti sería límite inferior y qué para ti sería límite superior? Bueno, muchos dijeron, pues fue fácil. El agua es el solvente universal y yo sé que el agua tiene pues un cambio de fase. Uno es cuando está en hielo, cuando está en líquido y cuando está en gaseoso. ¿Qué te parece que nuestros límites sean el punto de fusión y el otro sea el punto de vaporización? O punto de congelación y punto de condensación. Entonces el límite inferior, que sea lo que esté más frío, para que vayamos como en la misma onda. Pues sí, entonces el límite inferior tendría que ser el punto en el que el agua está congelada. A ese le vamos a llamar 0 grados centígrados. Y el punto superior, pues es cuando el agua está súper caliente. Pero como todo nuestro sistema estamos hablando en términos porcentuales, pues ¿qué te parece que lo unifiquemos de 0 a 100? Pues sí, 0 a 100 suena creíble, fácil, muy fácil de manejar. Entonces dijeron 0 va a ser el punto de congelación y 100 va a ser el punto de vaporización. ¿Pudieron haber utilizado otra medida? Sí, por ejemplo, 1 a 10, 1 a 1000, 1 a 1.000.000, etc. Pudieron haber sido otras unidades de referencia. Pero en ese momento se definió que fuera 0 y 100. Pero tenemos un sistema inglés y un sistema británico. Bueno, si es el sistema Celsius o el sistema Fahrenheit. Mientras que para uno son 0 grados centígrados, para el otro tiene una equivalencia de 32. Mientras que para el otro dijo, otros que estaban aquí intentando inventar el termómetro y allá también estaban unificando sus unidades y no nos conocimos, pues para mí va a ser 0 y 100 y para ellos va a ser 32 y 212. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, Ahora, todos estos experimentos, pues antes nos estaban cuidando, oye, pero el agua no hierve igual, pues en Acapulco que en Ciudad de México. En Acapulco estamos a un nivel atmosférico, a un punto, a una altura, y en Ciudad de México en otra. Y ya para ese entonces también ya se habían dado cuenta que la altura tenía que ver con los puntos de ebullición, los puntos de congelación. Mientras que para uno era 100 grados centígrados, para otro era 94. No me chingues. Entonces tenemos que unificar todavía más, hacer más universal las unidades. Entonces, ¿qué te parece que ahora mejor, independientemente de todo, vamos a utilizar 0 y 100, pero vamos a utilizar una referencia atmosférica? Entonces se dijo, vamos a utilizar una atmósfera de presión. ¿Sí? sí. Sí. Bueno, entonces aquí está una comparación de los intervalos de temperatura. ¿Cuánto representa cada conversión? Y se dieron cuenta más o menos que para poder, ya después se encontró un inglés y un británico, dijeron, oye, un inglés y un británico, un inglés y un anglosajón, dijeron, oye, ¿cuánto te mide aquí la temperatura de tu sistema? Pues tantos grados Fahrenheit, y el otro dijo grados centígrados. Úchale, ¿no? Porque entonces, ¿cómo vamos a comparar qué sistema es más caliente que otro si de entrada no tenemos unidades iguales? Y entonces hubo la necesidad de trabajar con conversión de unidades. ¿Sale? Y así puede haber entonces dos unidades diferentes, pero tenemos que hacer una conversión.
Pero vamos a utilizar, antes de hacer esta conversión, es importante tener ciertas consideraciones. Si un objeto tiene una temperatura específica, fíjate, si un objeto tiene una temperatura específica, se coloca el símbolo de grados antes de la escala, porque es una temperatura específica. O sea, está a 30 grados centígrados o está a 30 grados Fahrenheit. ¿Sí? Y bueno, ya nada más como comercial, pueden ustedes decir Celsius o pueden ustedes decir centígrados, pero lo más adecuado, lo más correcto es que utilicemos Celsius en honor a la persona que hizo la invención de esta unidad. ¿Vale? Bueno, de ahí que me voy más rápido porque ya también les compartí hace tiempo una presentación donde venía unificación de unidades y ahí venía temperatura. ¿Sale? Tengo que ir más rápido. Bueno. Ay, ya se me va a acabar el tiempo. Bueno, y entonces también un objeto que experimenta un cambio de temperatura puede estar expresado en grados centígrados o en grados Fahrenheit, habíamos dicho. ¿Sí? Y si este objeto se calienta o este objeto se enfría, pues entonces estamos hablando de una variación, un cambio de temperaturas, ese famoso delta T. ¿Sí? Me voy a ir más rápido porque estas son cosas más básicas. Y esto es importante, bueno, yo creo que a lo mejor lo tienen ustedes bien en mente, que las temperaturas las podemos hacer un cambio de conversión de unidades si conocemos si conocemos una equivalencia. Por ejemplo, puedo conocer la temperatura específica en grados Fahrenheit y puedo, si yo agarro un instrumento, fíjate, si yo agarro un sistema y lo mido en grados centígrados y después quito el termómetro en grados centígrados y pongo un termómetro en grados Fahrenheit y me doy cuenta que mientras aquí me marcaba tantos grados Celsius, aquí me marca tantos grados Fahrenheit, puedo hacer varias mediciones para encontrar una equivalencia. Y lo que hago es hago una tabla en donde pongo los valores que encontré en grados centígrados y los valores que encontré en grados Fahrenheit a esas mismas temperaturas y encuentro un patrón. Ese patrón que se encontró fueron esas deducciones matemáticas que daban una explicación a los cambios que se encontraron en esas tablas. Y bueno, podemos nosotros conocer la temperatura en grados Fahrenheit y eso va a ser igual a 9/5 de la temperatura en grados centígrados más 32. O la temperatura en grados centígrados es igual a 5/9 de la temperatura de grados Fahrenheit menos 32. Y ya tendría yo una equivalencia de los grados centígrados con los grados Fahrenheit. Aquí, por favor, pongan tarea. ¿Ya escribieron tarea? ¿Ya escribieron tarea? Ya. Hay una temperatura que ustedes van a encontrar, que yo no sé cuál es, pero en algún punto el valor de grados centígrados es igual al valor de grados Fahrenheit. Su tarea es encontrar ese valor. Les estoy dando las dos deducciones matemáticas, una y otra. Y les estoy diciendo que tienen que encontrar un punto en el que la temperatura en grados Fahrenheit es la misma en magnitud que la temperatura en grados Celsius. Quiero que me digan cuál es. ¿Sería para la próxima semana? Sí. No, ok. Bueno, aquí ya están unos ejemplos sencillos de esta presentación, se las voy a compartir, ejemplos sencillos de cómo puedo calcular la temperatura en grados centígrados, la temperatura en grados Kelvin, y si hay un enfriamiento, por ejemplo, de 160 a 65, pues cuánto cambió ese delta T. ¿Sí? ¿Tienen algún problema con conversión de grados centígrados a grados
Fahrenheit. No, ninguno. No, Está sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces, Sí. ¿cuál es? Por eso rápidamente lo vi, nada más porque teníamos que ver de dónde rayos surgió el concepto de temperatura. Pero fíjense que hubo problema, nada más les voy a quitar 10 minutos, 7 minutos y ya. Fíjense que hubo un problema en el que, un problema crítico, súper crítico. O sea, ya encontré que las propiedades, utilizando el coeficiente de dilatación térmica, me pueden ayudar para poder saber de manera indirecta la temperatura de un cuerpo. Y yo unifiqué que puede ir de 0 a 100 porque agarré el agua como punto de referencia, específicamente su punto de congelación y su punto de vaporización. Pero cuando se toparon con que había objetos más fríos, por ejemplo, que el hielo puede estar abajo de 0 grados centígrados, ¿creen que sea correcto decir yo tengo una temperatura de menos 25 grados centígrados? ¿O el hielo está a menos 25 grados centígrados? ¿Creen que sea correcto? Con lo que hemos aprendido, con que ya sabemos que la temperatura que la temperatura es un censo de la energía cinética, ¿creen que es correcto? Es que no podemos tener energía negativa, ¿o sí? Si es un censo de la energía, nos está indicando que tenemos menos energía, pero es un censo. O sea, es como, por ejemplo, el INEGI. A ver, imagínense que la temperatura, por ejemplo, es un censo poblacional, ¿no? Porque la energía es la población y la temperatura aquí sería el censo poblacional. ¿Sí? No confundamos qué es temperatura y qué es energía. A ver, y si yo te digo, a ver, vamos a suponer que ahorita estamos en Jicotepec de Juárez, Puebla, y el censo poblacional me dice que tenemos, pues, 75,000 habitantes. Y pum, se cae un meteorito y cae justo sobre Jicotepec de Juárez, Puebla, y pasa al año siguiente y se hace el censo y registran. ¿Cuál sería el censo lógico? 0, porque todos se 0. murieron. Porque todos se murieron. ¿Creen que sea lógico decir que tenemos menos 50,000 personas? ¿O menos 25,000 personas? No, pues No, vale. no, porque es un censo, no porque es un censo. O tienes o no tienes. Punto. Es ilógico que tengas cantidades negativas. No puedes decir, esta ciudad tiene ahora menos 25,000 habitantes. No, espérate, esto no es lógico. Mejor dime cuántos tenía, se resta y ese es el nuevo censo. Exacto. Entonces, ese es el gran problema que existió utilizando como referencia una propiedad de otro sistema, porque se seguía utilizando una referencia que era el mercurio, que era el alcohol. Pero para que yo tratara de explicar que este problema se tenía que corregir por meros aspectos científicos, pues ya empezaba a incomodar que las escalas Celsius y Fahrenheit fueran las unidades directas de medición de temperatura. ¿Sí? Y entonces dijeron, no, pues entonces no puede ser esa. No puede ser esa. Tiene que haber otro sistema que me permita unificar cuál es el cero y cuál es el máximo y que no pueda haber temperaturas abajo de esa escala. Que lo más frío que pueda haber en el mundo sea 0 y lo más caliente sea ese valor. Pero no puede haber menos de ese valor. Ay, Dios santo, entonces tenemos que encontrar una propiedad, tenemos que encontrar un sistema que me permita tener un valor de referencia de temperaturas que no dependa de las propiedades del sistema de medición y que además sea una escala de temperatura absoluta. Y aquí se pone bueno porque entonces encontramos la escala Kelvin. ¿Sale? Bueno, ahí le vamos a dejar, nada más háganme esa tarea, por favor. ¿Hay alguna duda? Tenemos todavía 2 minutos. No, ninguna, Doc.
Hasta ahorita no. Bueno, espero que estén haciendo la tarea que les dejé, que son las leyes de gases ideales, porque en la escala de temperatura absoluta, que es Kelvin, se explica con las propiedades de los gases ideales. ¿Cuándo dejó esa tarea de gases ideales? La vez pasada, cuando les dije que empiecen a buscar las leyes que dedujeron a la función de estado PV igual a NRT. ¿Cuándo es de Bueno, casualidad? si no lo han hecho, háganlo para la próxima clase, que es miércoles. Entonces me tienen que Ah, ok. encontrar cuál es el valor en el que la temperatura en grados Celsius y grados Fahrenheit es la misma y cómo se deduce, a ver, anoten así, cómo se dedujo la ecuación de estado, presión, volumen igual a número de moles, constante de los gases ideales por la temperatura. ¿Lo ¿Puedes podría repetir? repetir, Doc, por favor? Sí, se los escribo aquí, PV igual a NRT. Ahí está. Es la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces ya se dieron cuenta que para poder encontrar un sistema de referencia necesitamos algo que no dependa de una propiedad inherente como el coeficiente de dilatación térmica. Necesitamos una sustancia que sea perfecta, una sustancia que sea ideal, tal que no dependamos de sus propiedades inherentes. Y entonces ya estamos entrando en un concepto de idealización, ¿sale? Bueno, ahí le vamos a dejar, adelántense, esto que estoy viendo acá, está ahí, ya les di el libro, les comenté el libro del Macron Hill, y también viene Creo que bien clarito en el Evine, adelántense, yo tomo mucho en cuenta las participaciones y si ustedes se adelantan y ya saben más de lo que vamos a ver, más rápido terminamos, que este programa es muy pesado, ¿sí? Doc, creo que nos podría pasar el link de Drive para poder descargar el libro. Ok, les paso los tres. Sí, Sí, gracias. como no cuentan con, por favor, también la otra. Aprovechen ahorita y busquen de una vez, por favor, rastreen, recuperen, hagan lo que tengan que hacer para recuperar su cuenta institucional. Muchos no la usan y luego es un lío. Por ejemplo, si les quiero compartir algo, tengo que estar conectado en el correo para que les permita, ya voy a dejar de compartir para que esto no pese. Para que les